En el auxiliar de hoy día vamos a tratar los temas de transición de fase únicamente. Y espero cubrir todo lo que pueda entrar en el control respecto a ello, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero no es una pregunta, sino son solamente un montón de datos. Porque vamos a estar trabajando constantemente con agua, ¿sí? Que es la sustancia que típicamente uno trabaja en este tema, porque uno tiene más intuición. Después tenemos el problema 2, que es el problema 1, en realidad, que vamos a estudiar como algunas propiedades básicas de lo que sería la transición de fase. Luego tenemos el problema 3, acá 2, en el que vamos a estudiar nuevamente una transición de fase, pero con unas condiciones un poco más complejas, ¿sí? Y en el problema 3 o 4 vamos a estudiar la curva de evaporación, ¿sí? Porque tiene algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, se puede calcular de manera analítica bajo ciertas aproximaciones. Y también es interesante porque nos permite encontrar, por ejemplo, no sé, la temperatura a la cual se forma el rocío en el pasto, cosas de ese estilo, que es lo que vamos a hacer en esta parte. Ya, y aparte de todo eso, si se fijan acá hay unas cosas que dicen extra, en ese y acá, que son unos problemas que puse en el auxiliar porque no voy a resolver, pero son buenos para que estudien esta materia, ¿sí? Encuentro que son problemas que son pertinentes. Ya, entonces vamos a partir con el problema 1 o 2, derritiendo hielo. Dice lo siguiente. Dice, considere que tiene 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius, a una presión atmosférica. 1 dice, calcula el calor latente de fusión, luego calcula el calor necesario para derretir el hielo y tener agua líquida a 0 grados Celsius. 2. Calcula el trabajo en el proceso anterior. Y finalmente, aquí preguntan cuánto demora la energía interna. 3. Señala el cambio de entropía del agua en este proceso. ¿Ya? Entonces partamos con ese. Es un problema bastante básico de transiciones de fase, así que con esto, si es que lo entienden bien, van a poder calcular todo lo que viene. Entonces pongámosle el problema 2 y la parte 1. Entonces tenemos 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius y a una atmósfera, ¿sí? Es decir, estamos justo en el punto de transición de fase. Si quieren verlo en el diagrama PV, o sea PT, de la coexistencia, tenemos aquí la curva de sublimación, la curva de solidificación y la de evaporación. Estamos justo en la curva, donde aquí estaríamos a los 0 grados Celsius y aquí una atmósfera. Ya, entonces, voy a volver a lo que dice la pregunta, calcula el calor latente de fusión. Ya, entonces el calor latente es una cantidad que está relacionada a el cambio de entropía que hay entre las dos fases. Porque al pasar desde la fase hielo a la fase líquida, el material, es decir, el agua, tiene distinta entropía. ¿Sí? Entonces, para transicionar de un estado a otro, tengo que pasarle cierta cantidad de energía que está relacionada con esa entropía. Entonces, aquí vamos a usar este dato de acá. ¿Sí? Cambio de entropía de fusión del agua a la temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera. ¿Sí? Entonces, partamos con ese dato. Tenemos que delta S de fusión. Esto quiere decir que la entropía del agua líquida versus la entropía del agua sólida difieren en 22 joules
por, ¿en qué unidades lo puse? Mol por Kelvin. ¿Sí? Ya. Entonces, calculemos el calor latente. ¿Sí? Entonces, L, como la transición de fase es un proceso isotérmico, directamente tenemos que entonces el calor que necesito va a ser T por delta S. Nada más que eso, gracias a que la transición de fase es isotérmica. Además también es isobárica, por si acaso. Entonces aquí si queremos el de fusión, le ponemos el delta S de fusión. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar, recuerden que siempre hay que trabajar en Kelvin, escala absoluta, entonces 273 por 22. Y esto nos va a quedar en las unidades de Joule partido en mol. ¿Sí? Entonces aquí tienen que fijarse en algo. Voy a volver a la página 1. Ups. Si se fijan en los datos, los puede encontrar en una gran variedad de unidades. Entonces hay que estar muy pendiente de ir transformándolas adecuadamente. ¿Sí? Entonces fíjense que acá me dan 1 kilogramo de hielo, pero yo tengo sin embargo el calor latente en términos de los moles de hielo. ¿Sí? Mol es unidad de materia, por si acaso. Entonces tendría que hacer dos cosas: o transformo mi kilo de hielo a moles de hielo, o transformo mi calor latente de fusión a unidades de masa. ¿Sí? En vez de pasar de moles, pasarlo a masa. ¿Sí? Voy a hacer la segunda opción, porque típicamente es el valor que uno encuentra mayor fácilmente. Voy a pasar, de hecho voy a pasarlo desde Joule por mol, voy a transformarlo a calorías por gramo. ¿Sí? ¿Por qué calorías? Porque la caloría es la unidad fundamental de calor, que es la que sirve para aumentar la temperatura del agua de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. ¿Sí? Entonces tiene una definición como experimental. De hecho, si trabajamos en calorías es bastante simple ver que el calor específico del agua entonces se transforma en 1, y el del hielo uno lo calcula, o sea, no lo calcula, lo mide, y es la mitad del agua. ¿Sí? Pero gracias a que trabajamos en calorías, el calor específico del agua es 1. ¿Sí? Por su definición únicamente. Ya, entonces voy a transformar las unidades, ¿ya? Voy a hacerlo lento ahora para que cachen cómo es. Entonces teníamos que una caloría son 4,18 joules. Entonces si quiero pasar de joules a calorías tengo que dividir por 4,18. Y tenemos que un mol de agua son 18 gramos. ¿Sí? ¿Dónde saqué ese dato? Lo saqué de acá. Me dicen que la masa molar del agua son 18 gramos por mol. O sea que en un mol tengo 18 gramos. Entonces con esos datos lo que tengo que hacer es, ahora el calor latente de fusión va a ser estos 273 por 22. Voy a tener que dividirlo en 4,18 por 18. ¿Sí? Y esto me da un valor aproximado de 80 calorías por gramo. Ya, genial, ahora lo tengo en calorías por gramo. Entonces, como tengo 1 kilo de hielo, simplemente tengo 1000 gramos, y entonces el calor necesario para derretir, voy a ponerle aquí, derretir 1 kilogramo de hielo, van a ser justamente las 80 calorías por gramo por la cantidad de masa que tengo, que son 1000 gramos. Entonces son 80.000 calorías. ¿Sí? Déjenme ver si me preguntan algo más. No, solo es una pregunta, ¿sí? Entonces atentos con estas siguientes cosas. El calor latente es una unidad que está medida en energía dividido a una cantidad de materia, ¿sí? Las cosas que miden materia son la masa, los moles,
el número de partículas, cosas de ese estilo. Típicamente uno nunca usa número de partículas porque los números salen muy absurdos nomás. Siempre se usa hologramos, típicamente. Se voy a cerrar el resultado. Ya. Entonces ahora vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 me preguntan en el trabajo en el proceso anterior. ¿Por qué un trabajo? Porque al pasar de hielo de sólido a líquido, hubo un cambio de volumen, ¿no es cierto? Difícilmente el volumen se va a mantener igual, por lo tanto hay un trabajo. Como la transición de fase ocurre isobáricamente a presión constante, entonces al integrar la presión sale para afuera nomás, y me queda entonces que es menos P, como estamos a la presión atmosférica, son 101.000 pascales, voy a anotarlo acá, por el delta volumen. Entonces me va a quedar aquí el V de líquido menos V de sólido. Entonces ahora tengo que encontrar el volumen del líquido de 1 kilo de agua y el volumen de 1 kilo de hielo. ¿Sí? Entonces para eso me dan las densidades de estas ambas sustancias. Me dicen que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del hielo son 0,916 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Como estoy trabajando, bueno, aquí puse pascales, ¿sí? Siempre que trabajo con presión me gusta pasarlo a sistema internacional porque no me sé otra escala de presión. Así que voy a pasar estas densidades de hielo y agua a kilos y metros cúbicos, ¿sí? Entonces voy a anotarlas de nuevo, traspasándolas. Sabemos que un centímetro cúbico es una millonésima de metro cúbico y un gramo es una milésima de kilo. Por lo tanto, la densidad del agua se transforma en 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del hielo se transforma en 916 kilogramos por metro cúbico. Genial, entonces ahora si tenemos 1 kilo de agua, ¿sí? Tanto en estado sólido como en estado líquido, la masa de agua, o sea, el volumen de agua, se calcula como masa dividido en densidad. ¿No es cierto? Por lo tanto, volumen de 1 kilogramo de hielo es, tengo 1 kilogramo de hielo y lo divido en 916. Y esto me queda en metros cúbicos. Y volumen de 1 kilogramo de agua va a ser 1 dividido en 1000. Ya, ahí voy a calcular cuánto es la fracción 1 dividido en 916. Ya, esto de acá es más o menos 0,00109. Le tengo que poner 5 cifras porque si no me queda igual al del volumen del agua y el trabajo me haría 0. ¿Sí? Entonces, ahora tengo todo calculado el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser simplemente menos la presión, que era 101.000 pascales. Esa es la presión de la atmósfera a 0 nivel del mar. Y me queda entonces volumen del líquido menos volumen del hielo, ¿sí? Estado final menos inicial. Entonces, me queda 0,001 menos 0,00109. Fíjense que esto me cambia el signo, entonces me queda 101.000 por 0,00009. ¿Sí? Y eso es 101.000 por 0,00009. Me da 9,09 joules. ¿Sí? Me quedan joules porque hice todo esto en sistema internacional. Si ustedes se fijan, comparando el trabajo
de este proceso con el calor. Si esto lo paso a calorías, ¿no es cierto? Tengo que dividirlo en 4,18. O sea que me queda que son más o menos 2 calorías. Compárenlo con el calor, que fue de 80.000 calorías. ¿Sí? El trabajo totalmente es despreciable. Por lo tanto, uno puede decir que delta E del proceso fue más o menos solamente el delta Q. ¿Sí? Eso tiene que ver porque el volumen específico de la fase sólida con la fase líquida son muy parecidas. Entonces el trabajo que hay al cambiar esa fase siempre es más o menos despreciable. Ya, entonces nos falta finalmente la 3. La 3 es acá. David, ¿Sí? me perdí en la parte uno. Adelante. En la Me parte... perdí cómo sacaste, sí, en el calor necesario para derretir el hielo. Ya, Que te dio 80.000, ¿cómo sacaste eso? ya mira. Yo partí con un hielo que estaba a 0 grados Celsius, entonces estoy justo en el punto de transición de fase. ¿Sí? Si quiero transformar agua sólida en agua líquida, sucede que hay un cambio de entropía entre esas dos fases, ¿sí? Que es lo que está dado por acá. La entropía de la fase líquida difiere de la entropía de la fase sólida en 22 joules por mol, por Kelvin. Luego, nosotros sabemos que una diferencia de entropía está relacionada a un calor, ¿no es cierto? Un calor reversible. Como el proceso isotérmico, simplemente para tener el calor reversible, que sería el calor latente, que es esta L que yo llamé acá, multiplico la temperatura a la que ocurre el proceso por esa diferencia de entropía. ¿Sí? Entonces aquí lo hice. 273 por 22. Porque a 273 ocurre la transición de fase sólido-líquido a las condiciones en las que estamos trabajando. Luego lo que hice simplemente fue transformar las unidades de joule partido mol a calorías partido gramo. ¿Sí? Para eso usé estas relaciones que están acá. Una vez que tengo calor de fusión, nota que está en unidades de energía partido peso, o partido unidades de materia. Por lo tanto, si tengo 1 kilo de hielo, necesito multiplicar este calor latente por la masa de hielo que tengo. O sea, me quedaría 80 por 1000, que son 80.000. ¿Sí? Ya, dale, gracias. Pero lo central es que distintas fases tienen distinta entropía. ¿Sí? Y por eso necesito un calor o una energía para pasar de una a otra. ¿Sí? Y eso está cuantificado por el calor latente, que es esta cantidad que está acá. Eso es lo central. Ya, entonces en la 3 aquí me preguntan diferencia de entropía en el proceso. Bueno, para el agua solamente. ¿Sí? Que aquí no tengo idea de qué otro agente externo está actuando, simplemente puse que al agua le estoy haciendo algo, no sé cómo se lo estoy haciendo, pero se está transformando. Ya, entonces, esta es más fácil porque ya teníamos la diferencia de entropía, ¿no es cierto? Está acá. Delta S fusión es 22 joules por mol por Kelvin. Entonces tenemos que delta S de fusión, como les dije, era 22 joules por mol por Kelvin. ¿Sí? Nuevamente está en unidades de materia, ¿no es cierto? En particular en moles. Entonces la voy a transformar a gramos, porque tengo el hielo lo tengo en unidades de masa. Esto me queda 22 partido en 18 por joules partido gramo. Sí, 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 sí. Y entonces luego delta S de fusión de 1 kilogramo de agua va a ser esta cantidad por 1000. ¿Sí? Entonces va a ser 22.000 dividido en 18. ¿Sí? Típicamente los calores y las entropías en una transición de fase son fáciles porque ocurren a temperatura constante. ¿Sí? Y siempre nos dan los datos en unidades de masa
partido de unidades de masa, entonces siempre hay que multiplicar por la masa de sustancia que estoy trabajando, transformando. Ya, entonces con eso terminamos el problema 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces ahora vamos a ir al siguiente problema. Dice, hielo en agua. Entonces ahora dice, considere que tenemos 100 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius. Y además tenemos una cantidad M de agua a 30 grados Celsius. 1. Vamos a hacer solamente la pregunta 1 porque la 2 la dejé como extra para que ustedes la hagan como estudio. ¿Sí? Recuerden que más adelante también hay más preguntas extra. Entonces dice 1. Suponga que M es infinito y usted pone en contacto el hielo con el agua. Calcule el calor y cambio de entropía del agua que inicialmente era hielo, también el cambio de entropía del agua que estaba a 30 grados Celsius y el cambio de entropía del universo. Diga si el proceso es reversible o no. Ya, este problema salió en una prueba, así que me pareció bueno ponerlo. No me acuerdo si era una prueba o un ejercicio, pero la cosa es que lo preguntaron. Ya, entonces tenemos el problema 3, parte 1. Tenemos 100 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius y nos dicen que consideramos que la masa de agua a 30 grados Celsius es infinita. Entonces, como tiene una masa infinita, es un baño térmico. ¿Sí? Y un baño térmico a 30 grados Celsius. Agua, ¿no es cierto? Ya. Entonces, nos preguntan tres cosas. Nos preguntan el calor que necesito para derretir este hielo y llevarlo, o sea, el calor que recibe este hielo, si es que lo pongo en contacto con este baño térmico, el cambio de entropía de ese hielo, el cambio de entropía del baño y el cambio de entropía del universo. ¿Sí? Me preguntan cuatro cosas. Entonces partamos con calcular el calor total que recibe el hielo. ¿Sí? Entonces este calor se compone de distintos procesos. ¿Por qué? Porque primero tengo el hielo a menos 20 grados Celsius. Si yo lo pongo en contacto con este baño de agua, va a calentarse. Primero, ¿no es cierto? Siendo hielo. Va a llegar hasta 0 grados Celsius, siendo hielo, y va a cambiar de fase a agua a 0 grados Celsius. ¿Sí? Ahí ya tengo dos calores distintos. Y luego, siendo agua, va a calentarse hasta 30 grados Celsius. ¿Sí? Entonces tenemos un calor que es cuando es hielo, y es cuando va desde menos 20 a 0 grados, ¿no es cierto? Luego tengo un calor, que es el calor de la fusión. ¿Sí? 100 gramos de hielo a 100 gramos de agua. Y luego esa agua que me quedó se me calentó desde 0 grados hasta 30 grados. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar los datos que salen en esta tabla, o sea, no tabla, no es una tabla, vamos a utilizar estas capacidades caloríficas. ¿Sí? Capacidad calorífica del, calor específico, porque está en unidad de masa. Calor específico del agua y del hielo, ¿sí? Y vamos a considerar que son constantes en este rango de operación. ¿Sí? Ya, entonces vamos a calcular estos calores uno por uno. Entonces partamos con Q de hielo de menos 20 grados a 0 grados Celsius. ¿Sí? Esto es la integral de la capacidad calorífica del hielo por la masa de hielo por el dt. ¿Sí? Como todo esto es una gran constante, sale para afuera. Entonces simplemente es capacidad calorífica del hielo por masa de hielo por delta T. Y le voy a meter un número a esto. Estos son 0,5 calorías partido en gramo por grado Kelvin. Tengo
100 gramos de hielo. Y delta T es 20, ¿no es cierto? 20 Kelvin. Entonces aquí, para que quede explícito que se me vienen unidades, y me queda que estos son 1000 calorías. ¿Sí? Entonces, para llevar el hielo de menos 20 a 0, necesita 1000 calorías. Luego, entonces, calculemos ahora el Q de fusión. ¿Sí? Habíamos calculado ya el calor latente de fusión, ¿no es cierto? De la misma sustancia. Nos había quedado que era 80 calorías por gramo. Entonces, esto va a ser simplemente estas 80 calorías por gramo por la cantidad de masa que yo tengo, que son 100 gramos. Entonces, esto me queda que son 8000 calorías. Y finalmente me va quedando cuando este hielo se transforma en agua, ¿no es cierto? Porque aquí me quedó, el hielo se transformó en agua. El hielo se transformó entonces, para el siguiente calentamiento tengo que usar la capacidad calorífica del agua. Entonces ahora Q del agua, desde 0 grados a 30 grados, va a quedarme. La integral la voy a omitir porque como estamos usando que son constantes las capacidades caloríficas, la integral se me va, ¿no es cierto? Simplemente se transforma en un delta T. Entonces esto es C del agua por esta masa de hielo que yo tenía, ¿no es cierto? Siguen siendo los mismos 100 gramos los que están siendo transformados, por el delta T que son 30. Si yo le meto los números, entonces me queda 1, la capacidad calorífica es 1, la masa son 100 y por 30, entonces me quedan 3000. Ya. Entonces ahora tengo que el calor total, es simplemente la suma de todo eso. Y entonces Q total son la suma de esos tres calores y me queda que son 12.000 calorías. Entonces, este hielo que estaba inicialmente a menos 20 grados Celsius, al ponerlo en contacto con este baño térmico a 30 grados, recibió 12.000 calorías, ¿sí? Al llegar al mismo estado del baño. David, Adelante. ¿el calor de fusión no era en 80.000? Eso era cuando estábamos en 1 kilogramo de hielo, ahora son 100 gramos. Ah, cierto, cierto. Ya, gracias. Siempre tienen que tener ojo con la masa ahí. Siempre este es un problema distinto, tenemos un poco menos de masa. Ya, entonces tenemos el calor. Les dije que también nos preguntaban por la entropía el cambio de entropía que sufrió este hielo. Entonces ahora, delta S de este hielo. Entonces nuevamente se me divide en tres procesos, ¿sí? Delta S del hielo va a ser delta S del hielo, de llevarlo desde los menos 20, ¿no es cierto?, a los 0, más el delta S de fusión, más el delta S cuando se transformó en agua, de llevarlo de 0 a 30. ¿Sí? Y ahora sí tengo que integrar porque ¿no es cierto?, nos recordamos que el ds es c de t, partido en t, ¿sí? Porque esto de acá es un dq. Entonces, delta S es la integral de c de t partido en t, ¿sí? Si a ustedes les incomoda que no haya especificado el proceso, pueden considerar que estas capacidades caloríficas son a presión constante, ¿sí? Siempre estamos en condiciones ambientales donde la presión está impuesta. Pero típicamente no se especifican porque si es que lo hago a volumen constante o presión constante, no es mucha la diferencia para el agua.
No obstante, sí, cuando el agua se transforma en vapor de agua y es un gas, ahí sí es importante la diferencia. Entonces, vamos a calcular todas estas entropías. Voy a hacerlo ahora un poco más rápido porque creo que ya entendieron. Es equivalente a lo anterior. Entonces aquí vamos a tener C del hielo por M del hielo por la integral. Y esta integral de acá, ¿no es cierto?, es simplemente C por el logaritmo natural de TF partido en TI. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar al tiro con los logaritmos. Entonces CH por MH por el logaritmo natural de la razón de las temperaturas, que es entonces 273 partido en 253. Luego, tengo el delta S de fusión. ¿Sí? Entonces, el delta S de fusión podemos calcularlo como el calor latente de fusión por la masa de hielo. ¿Sí? Hasta ahora lo que tengo acá es un calor, pero como es isotérmico, la transición, si lo divido en la temperatura, tengo el cambio de entropía. Y le sumo el último, que va a ser entonces la capacidad calorífica del agua por la masa de hielo que se está transformando, logaritmo natural de temperatura final, que son 30 grados Celsius, es decir, 303 Kelvin partido en 273 Kelvin. Ya. Ahora hay que meterle los números a esta cosa. No tengo calculadora a mano, así que lo voy a meter a Wolfram nomás. 273 partido en 253. Entonces este logaritmo de aquí vale más o menos 0,076. Y este de aquí va a valer menos 0,1. ¿Ya? Y este, me falta este terminado acá. Este de aquí vale la masa del hielo por los 80 calorías por gramo. Y lo divido en la temperatura de fusión, que son 273. ¿Sí? Entonces me queda un 80 partiendo de 73, que vale, déjenme meter la calculadora. Entonces, este número más o menos 0,29. Ya, entonces tenemos todos los números. Entonces ahora simplemente este delta S del hielo es, voy a factorizar esta masa de hielo, que son 100 gramos para afuera, siempre es la misma, y me queda capacidad del hielo por 0,076, es decir, 0,076 medios, más la fracción que me dio 0,29, más capacidad del agua por 0,1, o sea, 0,1 porque C del agua es 1. ¿Sí? Y esto me está quedando en calorías, partido en Kelvin. ¿Sí? Entonces voy a hacer esa suma del 0,076 dividido en 2 más 0,29 más 0,1 por 100. Entonces me queda que son 42,8 calorías partido en Kelvin el cambio de entropía del hielo. ¿Sí? Me estoy refiriendo a ello como hielo porque el estado inicial era hielo. ¿Sí? Pero involucra también el cambio de entropía que sufrió cuando se transformó en agua y se calentó, para que no se confundan. Ya, entonces tenemos esto. Ahora solamente nos falta el cambio de entropía del baño. Ese es fácil. Voy a anotar aquí delta S del baño. Es fácil porque el baño está a temperatura constante, ¿no es cierto? Y si uno mira el dibujo, voy a hacer aquí un pequeño... No, mejor voy a cambiar mi página.
Entonces aquí queremos la delta S del baño. Entonces teníamos acá el baño, que está a 303 Kelvin. Y acá tenemos el hielo, ¿no es cierto? Y el hielo le pasó un calor total, que habíamos calculado que fueron 12.000 calorías. ¿Sí? 12.000 o 1.200, ¿cuánto era? 12.000. 12.000. Entonces, el baño recibió esas 12.000 calorías, más bien, se las cedió. ¿Sí? Se las cedió, ¿no es cierto? Porque el baño calentó el hielo. Y como ocurre a temperatura constante, entonces simplemente delta S del baño es el calor que le entró, el calor que perdió, por eso le pongo un signo menos atrás, partido de la temperatura, 303. Calculo eso y me da 12.000 partido en 303. Esto es más o menos menos 39,6. ¿Sí? Entonces finalmente delta S del universo lo calculo como la suma de las dos entropías. El cambio de entropía que sufrió este hielo y el cambio de entropía del baño. Entonces delta SU van a ser los 42, ¿cuánto me había dado? 42,8 menos el 39,6. Y eso me da un número que es 3,2 calorías partido Kelvin. Aquí está también calorías partido Kelvin. Ya. Entonces, la última pregunta que nos hicieron era si es que el proceso había sido reversible o no. ¿Sí? Acá vemos claramente que delta S del universo es mayor a 0. Por lo tanto, el proceso es irreversible. ¿Sí? Si fuera reversible, tendría que haberme dado una igualdad con el 0. La razón es porque los puse simplemente en contacto térmico a estas dos cosas. ¿Sí? Y ponerlas en contacto térmico es un proceso irreversible porque para que sea reversible necesitaría infinitos baños. ¿Sí? Eso es un problema que vieron en clase. Que si quiero hacer un calentamiento reversible, tengo que tener infinitos baños donde cada baño tiene la temperatura, tiene todas las temperaturas intermedias. ¿Sí? La otra opción para hacerlo reversible es hacerlo con un ciclo termodinámico. ¿Sí? Y ahí tendría que extraerle un trabajo o me daría un trabajo. Habría que hacer el cálculo. Entonces con eso terminamos el problema número 2. 3 que diga. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a dar un descanso de 10 minutos y vamos a terminar de hacer luego el problema, el último problema. ¿Ya? Entonces nos vemos en 10 minutos. Ya volvemos entonces. Bueno, les voy a hacer antes de seguir un comentario de la pregunta extra que está acá, que sería bueno si la pueden hacer. Dice, ahora suponga que M es finito. Entonces, ahora esa cantidad de agua a 30 grados Celsius deja de ser un baño térmico y es una sustancia que tiene su capacidad calorífica, que sería la masa por el calor específico del agua. Y dice, calcula la cantidad necesaria de M, o sea, cuánta masa de agua tiene que tener esta agua a 30 grados Celsius, para que al final solamente haya agua a 0 grados Celsius. Y también para que solo quede hielo a 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora yo pongo en contacto mi hielo con mi agua y van a llegar a una temperatura final común, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice la ley cero. Sin embargo, aquí me están diciendo la temperatura final a la que quiero que lleguen, que es a 0 grados Celsius. ¿Sí? La diferencia es que en un caso solo me tiene que quedarme agua a 0 grados Celsius, es decir, esta cantidad de masa fue suficiente para derretir todo el hielo, y en el otro caso es para que solamente quede hielo, es decir, esta cantidad de masa fue suficientemente baja para que el hielo congelara toda el agua. ¿Sí? Entonces, está bueno que sí lo pueden hacer para estudiar para la prueba. Ya, entonces vamos con la pregunta 4. Dice lo siguiente. Dice,
la curva de coexistencia de fases líquido-gas también es llamada presión de vapor, ¿sí? O curva de presión de vapor. Por ejemplo, a una temperatura fija T0, dependiendo de la presión, podemos tener distintas fases, ¿no es cierto? Si yo tengo una temperatura T0 acá, acá típicamente está líquido, y aquí está gas, ¿sí? Si yo muevo la presión, ¿no es cierto? Si yo me muevo, puedo pasar de estar en estado gaseoso a estado líquido, ¿sí? Entonces dice, si presenciamos una transición líquido-gas del agua, moviendo P, llamamos la presión a la que ocurre presión de vapor. Entonces, si yo estoy a esta temperatura de cero, la presión de vapor corresponde al punto de la curva. Entonces, esta sería la presión de vapor. ¿Sí? Esa es la idea. Es una fórmula del gráfico, ¿no? Entonces, ahora dice, 1. Calcula la forma analítica de la curva presión de vapor para un gas ideal, suponiendo que el volumen específico de la fase líquida es despreciable. Bueno, aquí me equivoqué. Para el agua, perdón. Para el agua y vamos a modelar su estado gaseoso como gas ideal, ¿sí? Y bueno, aquí dice algo importante. Vamos a suponer que el volumen específico de la fase líquida es despreciable, ¿sí? Y eso va a ser válido solamente lejos del punto crítico. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, nuevamente en el diagrama PT, si tengo la curva de presión de vapor, esta es presión de vapor, esta curva no sigue hasta infinito, sino que se detiene en un punto importante que es el punto crítico. ¿Sí? Y el punto crítico es cuando las fases líquido y gas son indistinguibles. ¿Sí? Si son indistinguibles, entonces sus volúmenes son lo mismo. Entonces ya no puedo despreciar el volumen de la fase líquida. Por eso aquí dice, estando lejos del punto crítico. 2. La humedad relativa típica del ambiente, supongamos que es de 70 grados, o sea, 70% a 20 grados Celsius. Ya, aquí voy a definir lo que es la humedad relativa. Y este número lo inventé nomás así, no sé si eso sea, por ejemplo, en Santiago, en verdad esta humedad es bien alta. Dice, esta medida, la humedad relativa, lo que hace es medir la razón entre la presión parcial de agua y su presión de vapor en la atmósfera. Calcule con ello la temperatura del rocío, es decir, la temperatura a la cual el agua comienza a condensar. Ya. Entonces partamos haciendo la parte 1 y después la parte 2 va a salir directo de eso. Entonces tenemos la 1. Entonces queremos calcular P de vapor de T. ¿Sí? Es decir, voy a dibujar las tres curvas acá. Queremos encontrar la forma analítica de esta curva. ¿Sí? Y la ecuación de esa curva ya la conocemos. Sabemos que la ecuación de la curva es la ecuación de Clapeyron, ¿no es cierto? O Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clapeyron es se deduce cuando yo impongo que los potenciales químicos se igualan en equilibrio de dos fases. Y ahí yo puedo deducir que puedo deducir no la curva, sino la pendiente de la curva. De P a de T, voy a ponerle acá coexistencia para que no se confundan. ¿Por qué digo que no se confundan? Porque me ha pasado otras veces que la gente utiliza la ecuación de Clapeyron como una suerte de ecuación de estado. Y eso está muy mal. Así que eh, recuerden, la ecuación de Clapeyron solamente me dice las curvas que separan dos fases. No me dice la presión que va a tener cierto gas a cierta temperatura. Entonces, dPdt coexistencia es
si se acuerdan bien, uno lo puede anotar de dos formas. Delta S partido en delta V, ¿sí? Es decir, la diferencia de entropía entre dos fases dividido en la diferencia de volumen de las dos fases, o lo que es lo mismo, como la diferencia de entropía es el calor latente dividido la temperatura, lo que escribimos como un calor latente dividido en T por un delta V, ¿sí? Como típicamente el calor latente está en unidades de energía partido en masa, acá yo tengo que usar volumen partido en masa también, ¿sí? Para que se me vaya la masa me queda energía partido en volumen, que es presión, ¿sí? Ya. Entonces, voy a anotarlo aquí. dP a dt del vapor va a ser. Entonces sabemos que tenemos el dato del calor latente, ¿no es cierto? L de vaporización. Bueno, no lo tenemos, hay que calcularlo. Tenemos los datos. Partido en T por volumen de gas específico menos volumen de líquido específico, ¿sí? Y aquí está la aproximación que les dije que vamos a botarlo, ¿sí? Es mucho menor que volumen de gas, ¿sí? Esto de acá hay que calcularlo. Y vamos a asumir que es independiente de la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos ese bicho? Porque en los datos, o sea, está la diferencia de entropía de fusión, o sea, de evaporación, y me dicen que es 109 joules por mol por Kelvin. ¿Ya? Por lo tanto, el L va a ser esto está bien, joule por mol por Kelvin. Sí, está bien eso. Ah, sí, el L va a ser simplemente la temperatura por esta cantidad, sí. No sé por qué me haya confundido. La temperatura de evaporación son 373, ¿sí? Vamos a tomar ese punto de referencia, entonces por 109 me queda. Y ese número vale 373 por 109, 40.650 más o menos. Y esto me quedó entonces en joules partido en mol. ¿Ya? Voy a dejarlo en joules porque, porque si lo transformo en calorías, por ejemplo, no sé en qué unidades me va a quedar la presión, ¿sí? Yo quiero usar la presión en pascales, así que voy a dejarlo el calor latente en joules, ¿sí? Solo por esa razón. Ya, pues. Y fíjense que entonces acá la unidad de materia me quedó moles. Por lo tanto, el volumen de gas, voy a escribirlo como volumen partido en moles también, ¿sí? Cosa de que las dos unidades se me eliminen, las unidades de masa. Porque energía partido en volumen me da unidades de presión. Por ejemplo, si hubiera escrito el calor latente en términos de joules partido en gramo, tendría que usar el volumen del gas en volumen partido en gramo también, ¿sí? Hay que tener cuidado con las unidades. Ya, entonces, el volumen de gas, como dijimos que íbamos a suponer que es un gas ideal, tenemos PV como modelamos gas ideal. Se cumple que PV es igual a nRT, ¿sí? Estoy usando representación NR en vez de NK, porque fíjense que yo quiero usar moles, ¿no es cierto? Y yo sé que N es número de moles.
Entonces, si yo acá hago un despeje algebraico de lo que es B partido en N, que es la definición de B, chico, esto me queda que es simplemente RT partido en P. Ya. Entonces, tenemos todo para nuestra ecuación. Tenemos la expresión para el volumen de gas, tenemos cuánto vale el calor latente. Por lo tanto, tengo de P a dt igual a este valor de L, que es 40.650, dividido una temperatura, y me queda temperatura al cuadrado, gracias a lo que me aporta el B, me sale un P para arriba y un R acá. Ya. Entonces ahora, si yo esta ecuación de acá la ordeno convenientemente, puedo integrar, ¿no es cierto? Porque aquí lo ordeno de manera de P partido en P. Igual, voy a anotar simplemente con letras el L partido en R, para que no nos quede tanto número. L partido en R por 1 partido en T cuadrado de T. ¿Sí? Y ahora integro. Entonces, al lado izquierdo me queda el logaritmo natural de una presión, partido de una presión de referencia, y al lado derecho la integral de 1 sobre t cuadrado es menos 1 sobre t. Entonces me queda L partido en R, 1 partido en T0 menos 1 partido en T. Donde, ojo, ¿cómo leo esta ecuación? P0, T0 es un punto de la curva de coexistencia. ¿Sí? Por ejemplo, el que todos sabemos P0, T0 igual a 101.000 pascales, que es una atmósfera, y 373 Kelvin, ¿no es cierto? La temperatura de ebullición del agua que nosotros conocemos cuando estamos cocinando. Y P, T es otro punto de la curva, ¿sí? Entonces, si yo hago un dibujito, encontré, si yo despejo acá, ¿no es cierto?, la presión, me da que la presión es exponencial de menos 1 sobre t, es decir, es una curva que es más o menos así, va creciendo para arriba, no como exponencial, sino como exponencial de 1 sobre cosa, de menos 1 sobre cosa. Esto es P, esto es T. Yo tenía el punto de referencia, T0, P0, y con ese punto de referencia puedo calcular cualquier otro punto de la curva, ¿sí? Cualquier otro punto. ¿Sí? Entonces, si me puedo preguntar ahora ya, si ahora tengo dos atmósferas, 200.000 pascales, ¿en qué punto, en qué temperatura voy a ebullir el agua ahora? ¿Sí? Del gráfico vemos que va a ebullir una temperatura más alta. Si ahora tengo la mitad de las atmósferas, bueno, aquí no me quedo muy bien, supongamos un poquito menos la presión atmosférica, bueno, la temperatura de ebullición va a disminuir. ¿Sí? Entonces voy a remarcar el resultado este porque es importante. Ya. Y ahora vamos, ¿alguna pregunta con esto antes de hacer la última pregunta del auxiliar? ¿No? Ya, entonces vamos con la última, que dice, la humedad relativa típica del ambiente supongamos que es 70% a 20 grados Celsius. Esta medida, la humedad relativa, lo que hace es medir la razón entre la presión parcial del agua en la atmósfera y la presión de vapor. ¿Sí? Recuerden que la presión de vapor la hemos definido como la presión a la cual transiciona de fase.
Calcule con ello la temperatura de rocío, es decir, la temperatura a la cual el agua comienza a condensar. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar, ¿por qué me pregunta por temperatura? Porque yo no puedo cambiar la presión de la atmósfera, ¿no es cierto? O la presión parcial del agua dentro de la atmósfera. Lo único que puedo controlar es la temperatura, ¿sí? Y se va moviendo durante el día. En la mañana hace más frío y en la tarde hace más calor. Entonces aquí vamos a la parte 2. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Tenemos los siguientes datos. Tenemos que la humedad relativa hay que anotarla como HR, que se define como la presión del agua en el aire dividido su presión de vapor a esa temperatura, ¿sí? Que es 293 grados Kelvin. ¿Ya? Y me dicen que esto vale 0,7. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a dibujar acá mi gráfico PT. Voy a dibujar la curva de consistencia. Una representación nada más. Y tengo la temperatura 293. Voy a ponerla por acá. ¿Sí? A 293 existe una presión de vapor. Que voy a anotar acá como la presión de vapor a 293. ¿Sí? Sin embargo, lo que me dice el enunciado es que en verdad la presión del agua en el aire está a 0,7 veces esa cantidad. O sea, yo en verdad estoy en un punto por acá. Acá está el agua en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, naturalmente está en estado gaseoso. Está abajo de la presión de vapor. Entonces, si yo quiero esta agua que está en la atmósfera condensarla, tengo dos formas, ¿no es cierto? Aumento la presión del agua, cosa que no puedo hacer, o bajo la temperatura, ¿no es cierto? Es decir, me muevo hacia allá. Entonces lo que me están preguntando es la temperatura en la cual voy a chocar, manteniéndome a presión constante. Está acá. Y acá está la temperatura del rocío. ¿Sí? Y aquí, ¿no es cierto?, estoy en una presión que siempre es la misma, que es 0,7 presión de vapor de 293. Entonces queremos calcular esta temperatura. ¿Sí? Cuando uno le pone el problema en palabras se ve bien feo, pero una vez que uno hace este grafiquito se entiende bastante bien qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, hay que usar esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Porque esta fórmula es esta curva que está acá. Entonces simplemente tengo que meterle los datos. No tengo que hacer nada más que eso. ¿Cuáles son mis datos? Tengo que ingresar los datos y voy a copiar la curva aquí. Esto que está aquí. ¿Sí? Donde P0, T0, ¿qué es lo que va a hacer? Es mi punto de referencia, que va a ser presión de vapor a 293 y 293, ¿no es cierto? Entonces es presión de vapor de 293 y 293. ¿Sí? Yo quiero llegar a una presión y temperaturas que van a ser, es la presión 0,7 presión de vapor y temperatura de rocío. Entonces 0,7 P vapor 293 y de rocío. Entonces pongo eso en mi formulita y me va a quedar logaritmo natural de 0,7, ¿no es cierto? Porque es P partido en P0. Se me elimina la presión de vapor, que no conocía.
Y aquí me queda, voy a ponerle número entonces, me queda 40.650, ya hemos dicho que era, partido en R, que es 8,31 en estas unidades, por 1 sobre 293 menos 1 sobre T de Rocío. ¿Sí? Entonces hago el calculito, me va a quedar 1 sobre T Rocío igual a 8,31, perdón, 1 sobre 293 menos 8,31 partido en 40.650 por logaritmo natural de 0,7. Ya, pues entonces hacemos estos números. Voy a meter el logaritmo natural de 0,7. Este de aquí vale entonces menos 0,35, más o menos. Y este número de acá vale 8,31 dividido en 40.650. 2 por 10 a la menos 4. Entonces hacemos 2 por 10 a la menos 4 por 0,35 y me da más o menos, entonces, 1 sobre T Rocío igual 1 sobre 293 más, que me sale un menos, lo cual está bien porque esperamos que la temperatura de Rocío sea menor a la temperatura anterior. Más, me queda entonces 7,15 por 10 a la menos 5. Ya, entonces a esto les tengo que sumar el 1 sobre 293. Y entonces esto de acá es más o menos 0,0034. ¿Sí? Ahora entonces doy vuelta a la cosa y me queda que T de Rocío es 1 sobre 0,0034, 294. Bueno, me equivoqué en algo. A ver, ahí sí lo había hecho acá atrás. Aquí. 0,0348. Esa cifra habrá hecho toda la diferencia. A ver. 1 sobre 0,00348. Así. Ya. Entonces aquí hay que dar una cifra significativa más. Entonces, este 8. De esa forma, si le tomo de Rocío, me queda que es 2,84 más o menos. Da una partida en 0,00348. 2,87 Kelvin. ¿Sí? Es decir, lo mismo que unos 14 grados Celsius. Entonces, si es que en la mañana llegan a ser 14 grados Celsius, se van a formar gotitas de agua en el pasto. ¿Sí? Si es que la temperatura, si es que la humedad relativa es 70%. Santiago es un medio un poco más árido, entonces ese número va a bajar. ¿Sí? Ya, pues. Y voy a hacer finalmente unos comentarios de los extras que les dejé. Dice, uno, argumente por qué la curva de fusión puede ser aproximada bien por una recta muy empinada. Ahí no le voy a decir nada porque es un poco sencillo. 2. Señala cuál es el signo típico que debería tener la pendiente de la curva de fusión. ¿Qué sucede con el agua? Bueno, eso quizás lo discutieron en clase, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el volumen del hielo es menor que el volumen del agua, o sea, mayor. El volumen del hielo es mayor que el volumen del agua líquida. Y eso es un comportamiento anómalo, ¿no es cierto? Uno espera que si el líquido lo paso a fase sólida, su volumen disminuya porque lo estoy empaquetando mejor. Entonces ahí tienen que tener en cuenta eso en la pregunta 2. Y 3.
Bueno, esta es la pregunta de desarrollo larga. Dice, sabemos que el hielo se derrite a una atmósfera a 0 grados Celsius. Entonces dice, calcula la temperatura de fusión del hielo cuando estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, si dibujara el diagrama PT, ahora dibujamos la curva de fusión para agua. Nosotros sabemos que si estamos a una atmósfera, digamos por acá, ebulle, o sea, se congela a 0 grados Celsius. Ahora, si es que yo estoy más alto, la presión disminuye, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a estar presión de 2000 metros. Por lo tanto, espero que la temperatura de congelamiento aumente un poquito. ¿Sí? Quiero que calculen cuánto aumenta. ¿Ya? Entonces, para recapitular, en el problema 2 vimos algunos conceptos básicos de transición de fase. ¿Sí? Calculamos calor latente, cambio de entropía y trabajo. En el problema 3 vimos cómo es que yo derrito un hielito si es que lo meto a agua. ¿Sí? Si lo meto, por ejemplo, a un lago, o si en el problema 2 van a ver qué pasa si lo meten a un vaso con agua. Calculamos cambios de entropía, ¿no es cierto?, de las sustancias, de los baños térmicos, etcétera, del universo. Y bueno, lo importante es que si simplemente los pongo en contacto, obviamente el proceso va a ser irreversible. Y finalmente en la curva 4 usamos la ecuación de Clapeyron, que es la ecuación que nos dice cómo es la curva de coexistencia de dos fases termodinámicas. ¿Sí? Y que esa curva depende únicamente de la diferencia de entropías y volúmenes de las dos fases. Nada más que eso. Ya. ¿Hay alguna duda antes de cerrar, terminar? Ya. Si no hay duda, entonces nos vemos. David, Adelante, ¿se adelante. escucha? ¿Sí? Sí. Pucha, no es una duda en realidad, Luciliar, pero anoche te mandé un correo sobre respecto a la P1 del control. ¿La podéis revisar, por favor? Eso. Que no te había corregido la pregunta, ¿no? Sí. Sí, Eso. la voy a corregir ahí, yo creo que un poco más tarde. Sí, pero la voy a subir Ya, hoy día. ok. Vale, gracias. Sí, no te preocupes. Ya, pues. Entonces, si no hay duda, estaríamos. Nos vemos el jueves. Chaito, que estén bien.